El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el general de la Policía Nacional de Perú en situación de retiro, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. General, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Mira, interesante tener una entrevista contigo por el primer problema que tiene la ciudadanía a nivel nacional, que es la inseguridad. Y lo más interesante, el aspecto de la delincuencia. Como tú lo refieres, ha habido un aumento exponencial y en la conversación vamos a ver debido a qué se debe y qué cosa es lo que, en mi opinión, debemos hacer. Yo recuerdo que hemos tenido la oportunidad de conversar el año pasado aproximadamente, y conversábamos que se venía una ola de espiral de violencia y que si no se tomaban las precauciones del caso, decisiones políticas, y al final de cuentas ya estamos viendo las consecuencias, y esto puede continuar a ser hasta peor para las grandes mayorías en nuestro país. ¿Y qué es lo que cree que está pasando acá con este incremento? Bueno, lo primero es el sistema. El sistema está primero en la prevención, que está a cargo de la Policía Nacional, pues el encargado de velar por el orden interno y la disminución de la comisión de delitos y faltas. El segundo nivel es el Ministerio Público, titular de la acción penal, que es el que tiene que investigar y denunciar todos estos casos al Poder Judicial. Y el tercero es el Poder Judicial, que tiene que sancionar ejemplarmente para que esto, digamos, sirva como escarmiento y sea algo que disminuya, digamos, las intenciones de los delincuentes. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos ahí ya en detalle. La Policía Nacional ya está demostrado, de acuerdo a los dos últimos decretos de emergencia que ha dictado el Supremo Gobierno, en donde la policía pide el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque su personal es insuficiente en número. Ojo, pero sin embargo, estamos viendo que no obstante que ya se va a cumplir este próximo mes, primero fueron 45 días, después 45 días más, ya son 93 meses, no existe un plan de operaciones. Y al no existir un plan de operaciones, no se está viendo el aspecto del cumplimiento de este decreto supremo. Vale decir, que la Fuerza Armada esté colaborando con la policía para el patrullaje. Yo no sé, ellos están concentrados en sus cuarteles y no salen por falta de un plan. Segundo, Ministerio Público. El Ministerio Público, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, y también lo hemos conversado, el tiempo de investigación preliminar, o sea, desde que conocen del hecho hasta que comiencen a investigar nada más es de 9 meses. Si la cosa es mega complicada, se aumenta a 18 y puede llegar como máximo a 36 meses, vale decir 3 años. Estamos viendo en otros infinidad de casos, ¿no? Que lamentablemente no hay denuncia. Y finalmente el Poder Judicial, que ojalá ya ahora con esto de que está, ya va a ser presencial el aspecto de su función, se pueda, digamos, acelerar ese embalsamiento que tienen. Son no sé qué cantidad de casos están pendientes. Entonces, si esto no se soluciona y se disminuyen los plazos, esto va a ser indetenible. Ahora, más adelante conversaremos de sugerencias. ¿Qué se debe hacer? Ya, vamos a otro tema, no, el mismo tema más bien, pero vamos sincerando esta conversación en relación a lo que vemos. Mire, ¿qué tipo de delincuentes son los que tenemos en estos momentos? Usted ha sido
eh, prácticamente director general de la policía en un determinado momento, conoce ampliamente el problema de la delincuencia y de nuestras posibilidades para combatirlas, etcétera. Pero ¿qué tipo de delincuente es el que tenemos en este momento, que me daría la impresión de que ya son mafias organizadas a un nivel que inteligencia no puede combatirlas, la policía no se da lo suficientemente preparada para enfrentar a esta delincuencia? ¿Cómo observa usted este tema? Bueno, lo primero es el método, la forma de ejecutar los delitos. ¿Qué te digo? Cuando estuve yo en actividad y prestaba servicios, no existía esa violencia que estamos viendo ahora. Ajá. Se ha proliferado inicialmente, tú recordarás, y esto viene, digamos, con una migración de los venezolanos y colombianos, en donde veíamos nosotros efectivamente lo primero, que utilizaban armas blancas, machetes y cuchillos, que acá esto no era algo que te digo normal. Lo segundo, el aspecto de que se ha incrementado ahora el mercado negro de uso de armas, de tal manera que por robarte un celular, oye, vemos de que acá el delincuente pues Te mete un dispara balazo. a la persona, Así oye, y le es. causa en muchos casos lesiones graves, parálisis, discapacidades, y en muchos casos, si estamos viendo las estadísticas, oiga, la muerte de esta persona por un robo insignificante. Primer problema. Segundo problema, Código Procesal Penal, como yo decía. Se supone que el Código Procesal Penal tiene una característica también especial, que es la ejecución de una sentencia anticipada. Lo hemos conversado también, el caso de la señora Buscaglia, el año 2006, en el aeropuerto, en donde ella reconoció efectivamente que era autora del delito. Y en 72 horas, ante coordinación con el Ministerio Público y Poder Judicial, se le sentenciaba con el tercio de la sentencia máxima, y la máxima era 12 años, se le sentenció con 5 años, 6 meses, recordarás tú. Claro, claro. Pero posteriormente sale Humala, y Humala le da un indulto, vale decir, eso quedó de lado. Entonces, en este momento, tú y todos los periodistas y todos nosotros que estamos gracias al informe de la prensa, vemos a delincuentes que son intervenidos con armas de fuego. El mismo periodista le pregunta y dice, oiga, ¿y usted? Ya digo, sí, efectivamente he disparado porque tenía necesidad. Ya ese señor es convicto y confeso del uso de armas de fuego, el aspecto de la sustracción o pérdida de vida. Una cosa simple, el Congreso debe de reunirse y que en esos casos existe una celeridad inmediata, como es el aspecto que te digo de la sentencia anticipada. Ya, Y pero también, a eso voy. General, a eso voy. El otro día hay un informe que a una señora le roban el celular, la señora lo ubica, lo identifica, vino el serenazgo, la policía y lo capturan. Era un extranjero. Va a la comisaría, ni bien había llegado a la comisaría, ya estaba su abogado. Claro. Debe recordarse, esto ha sido la semana pasada nomás. Sí, hay varios. Y este personaje tenía en su poder 7 celulares que seguramente los había robado en el transcurso del día, ¿no? Pero fue a la fiscalía, el fiscal dijo que no había las suficientemente pruebas, a pesar que la señora había presentado la denuncia, a pesar que le encontraron los 7 celulares, pero ya estaba un abogado, y la pregunta es, ¿quién le paga a este abogado? Por eso le preguntaba, estas mafias ya están mejor organizadas, o sea, cuentan con abogados, y no nos sorprendería, y escuchen lo que le estoy diciendo, que estén amenazando a los fiscales, estén amenazando a los jueces, como lo que sucedió en la época del terrorismo, usted recordará. Y al final de cuentas, pues, esto se convierte en una gran coladera porque saben perfectamente los delincuentes que pueden matar, pueden hacer lo que quieren acá en el Perú y no pasa nada. Son organizaciones criminales y tenemos acá
profesionales del derecho que se dedican exclusivamente para atender este tipo de casos de delincuentes que te digo, está demostrado que han ejecutado el hecho. Pero ¿qué resulta, pues? Nosotros sabemos, de acuerdo a la Constitución, solamente puede ser detenido en flagrancia de delito un delincuente o sentencia judicial. Acá la sentencia judicial, como sabemos, demora demasiado, olvidemos eso. Pero a este delincuente, general, a este delincuente lo capturaron y cuando lo sueltan, ¿no? A eso voy. Ya. A eso voy. Ajá. La flagrancia de delito se ha incrementado incluso a 48 horas. Pero si pasan esas 48 horas ya no hay flagrancia. El caso que tú me refieres a esta señora, que efectivamente va, sienta la denuncia, se demuestra efectivamente de que ha habido el problema, digamos, de tener en su posesión los 7 celulares, pero como no ha estado dentro de la flagrancia, acá el abogado lo único que pide, señor, la libertad, mientras dure la investigación. Y eso es lo que está pasando con el Ministerio Público. Ahora, otro punto, la corrupción. Estamos viendo que ahorita existe corrupción en malos elementos de la policía que están colaborando ahora con el fiscal para la investigación. Y tenemos representantes del Ministerio Público, que hemos visto también, ustedes han difundido, oiga, piden cupos de dinero para solucionar los problemas de los delincuentes. Entonces tenemos acá ese sistema, delincuentes dedicados a proteger a los detenidos, y tenemos lamentablemente algunos, no solamente son muchos, representantes del Ministerio Público y Policía que se dedican lógicamente a coimiar para solucionar y minimizar el aspecto de la documentación de investigación y denuncia. A ver, otra pregunta que hice el comentario al inicio del programa. Nosotros como periodistas, usted sabrá de nuestro trabajo, y usted también como policía o como general en los cargos que ha tenido, chequean pues las noticias, qué es lo que está pasando en el quehacer diario del país. Y los reportajes y las informaciones que salen en relación al accionar de los delincuentes es: asaltaron una bodega, asaltaron una peluquería, asaltaron una botica, pero no escuchamos que asaltaron una casa de juegos que ahora ha proliferado por todo el Perú, donde se venden pues los partidos de fútbol. No menciono los nombres, ¿no? Pero sabe a qué me refiero. Y también los chifas de los chinos. Ahí no hay asaltos. ¿Se ha dado cuenta? Han habido, hay, lógicamente. Pero muy aislados. Pero existen. Hay en casa de juego, hay en chifas, hemos visto hace menos de un mes, incluso a un descendiente chino. Así es, lo secuestraron. De la vida. Bueno, entonces existen. Sí, pero las modalidades, como digo yo. Pero es mínimo. Más van a la bodega de la señora, al que vende celulares, que tiene su microempresa, su negocito chiquito. Esa información periodística, sea abierta, sea hablada, sea escrita o televisiva, esto es utilizado ¿por quién? El aspecto del servicio de inteligencia. Eso se llama capturar información abierta, se llama. Segundo, viene el aspecto de procesamiento de esa información y después la producción de inteligencia. De tal manera de que se ve, de acuerdo a esta incidencia y el estudio, oiga, qué bandas están operando y en qué lugares. Y se conoce. El problema, lamentablemente, es de que no existe personal suficiente para estas intervenciones. Y vemos muy esporádicamente, pero lo vemos, de que hay intervenciones de las policías especializadas en donde intervienen a estas grandes bandas que te digo, se presenta en conferencias de prensa, pero ahí se nos presenta, digamos, el inconveniente. Que esto, mientras pase al Ministerio Público, comience la investigación preliminar, están los abogados viendo y esto se va dilatando y lamentablemente en muchos de los casos pasan más de 3 años y esa investigación se archiva. Ojo, por eso es interesante entrevistar acá a congresistas, entrevistar a profesionales del Ministerio Público para decir, oiga, señor, ¿qué debemos hacer para acelerar este aspecto de investigación y denuncia? En pocas palabras,
nosotros tenemos legislaciones que al final de cuentas favorecen al delincuente. ¿No? Escritas. ¿Están cierto? Están escritas nada más. En pocas palabras. Y lo favorecen. Y lo Favorecen a los delincuentes. Caray, así estamos. Así estamos, lamentablemente, Alberto, y ojalá. Ahora, como tú has comentado ya anteriormente, y estuve escuchando el reportaje de la posibilidad, entre comillas, de adelantar para marzo, posiblemente el próximo año, las elecciones generales. Ahí nosotros como ciudadanos debemos de ver, oiga, ¿por quién voy a emitir mi voto? Y tenemos ahorita lo más cercano que son los alcaldes y presidentes regionales, que en 5 meses, el 2 de octubre ya son las elecciones. ¿Qué debemos exigirle a los alcaldes? Oiga, ustedes son, y me hiciste ver que yo he sido secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, hay que exigirle a los alcaldes como presidentes de los comités de seguridad ciudadana que cumplan lo que dice la ley orgánica y la Constitución. Pero eso está desactivado, ¿no? ¿Está desactivado? No está desactivado, no lo funciona. que pasa es que antes nos reuníamos todos los meses, ahora se reúnen 4 veces al año, 2 de las cuales son descentralizadas. La última la hemos tenido en diciembre, o sea que está, ¿qué te digo? Como nombre, pero no está ejecutándose. Y ahora hay que exigirle, lógicamente, en nuestros votos, que en los planes de los alcaldes y los que están postulando a las regiones, oiga, explíqueme qué van a hacer en la seguridad ciudadana, qué les corresponde a ustedes porque lo presiden. Pero lamentablemente todo se limita a comprar más infraestructura, camionetas, etcétera, pero que se pasean por todo Lima y muy poco en la producción, salvo con honrosas excepciones que se ve que la gente del Serenazgo, de la misma policía, la pelea, ¿no? Se captura, pero ¿de qué vale que también ellos arriesguen su vida cuando al final de cuentas por la otra puerta están saliendo, ¿no? Los delincuentes, ¿no? Te comento algo que es bueno que se conozca y esto se publicite para que conozca la población a nivel nacional. En agosto del año pasado, Nelson Chac, el contralor, hizo de conocimiento que del total de vehículos que se adquirió en Corea en el tiempo de Humala, vale decir, los Hyundai Santa Fe y los Nissan, los Sanyong, el 50%, en agosto del año pasado, 50% estaba inoperativo y irrecuperable. Guillén, tú recordarás, como ministro, dijo, oiga, ¿cómo es posible que en las comisarías estén destartalados los vehículos? Oiga, vamos a conseguir un lugar en Lurín, y trasladaron porque se veía feo. Segundo, cuando estuvo Morán de ministro, el año 2020, ¿te acuerdas? Se rentaron patrulleros, sí, que no eran patrulleros, sino solo tenían circulín y sirena. Bueno, eso era por 3 años. Así es. Eso, por si acaso, se vence en octubre de este año. Y si tú ves el presupuesto del Ministerio del Interior, no se ha considerado partida para vehículos. Vale decir, en octubre de este año, que son las elecciones, no vamos a tener patrullaje a nivel nacional en la Policía Nacional. Esto va a ser escandaloso y ojalá que se tomen medidas al respecto. Ah, mire, es una advertencia de lo que va a venirse. Realidad. Es una realidad que se viene. Ahora, ¿es más rentable alquilar que comprar? No, acá fíjate, el alquiler a Ibárcena nos costó $46.5 millones. Si la policía adquiría estos Versa a razón más o menos de $9.000 cada uno directamente, y las camionetas a razón de $12.000, no se gastaba más de $9 millones. O sea, esto ha sido un negociado que en su oportunidad se puso en conocimiento, pero lamentablemente ahí quedó. El Ejecutivo no quiso hacer nada porque ahí está comprometido el aspecto de malos manejos económicos, y es una lástima. Ese ha sido en el gobierno del presidente... El lagarto. Más me acuerdo por su... El lagarto. Me acuerdo por su chapa que por su nombre. Claro que empezó, como te digo, con la recepción de Pedro Pablo Kuczynski, y esto, lamentablemente, el que hizo el aspecto del alquiler, del rating, fue, ¿cómo se llama? Vizcarra. Sí, Esa es la verdad. Un robo total, y eso se puso en conocimiento.
Ahora, Sin ¿usted embargo, no cree, en general, que estos enfrentamientos del Ejecutivo con el Legislativo, porque en esa época también era el enfrentamiento con el Fujimorismo, etcétera, es para distraer y al final no investigar? Porque ahora se anuncia que el Contralor también ha descubierto que la próxima semana, creo, ya vence más de 1 millón de vacunas y que al final de cuentas no pasa nada, pues no, que venza, pues sí. El otro alquiló Carlos Nissan Versa para que sean patrulleros y al final de cuentas no se investiga, dio resultado, no dio resultado. Con el ejemplo que usted me pone, pues es 4-1, ¿no? La diferencia, ¿no? En millones de dólares, ¿no? Es horrible esto. la cosa es simple, y la hemos escuchado a Karelin López, que ha estado metida, digamos, en el aspecto esto de las compras ejecutadas y contratos, que te digo, amañados por el Ejecutivo, y lamentablemente hay gente interesada, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo. ¿Te acuerdas que ahora se les ha calificado como los niños, que son creo 5 claro, congresistas? Claro. ¿Y cuántos Y ahora otros están habrá preocupados más? porque no solamente son 5, al parecer con las investigaciones están ampliándose y por eso tenemos acá un Congreso desprestigiado, un Ejecutivo desprestigiado por malos manejos primero y segundo que no hay planes de desarrollo y ojalá, que te digo, esto pueda cambiar, pero depende de nosotros. Nosotros somos los responsables de tener las autoridades. Por eso cuando salen y dicen, oiga, usted no votó acá por el partido Perú Libre, sí, pues, no votó por Pedro Castillo, sí, entonces tiene las autoridades que te mereces, pues, y eso hay que calificarlo y que la gente no se aparte y diga, no, yo no fui, oye, fueron ustedes los que votaron por estos incapaces. Al final todo el mundo se lava las manos, pero ¿qué hacemos frente a esta realidad, mi estimado general? ¿Qué se hace? El trabajo conjunto entre las autoridades locales, que son los presidentes de los comités de seguridad ciudadana, tanto regional como provinciales y distritales, con la policía. Olvidémonos de que el gerente de seguridad ciudadana con sus medios, patrulleros, como tú indicaste anteriormente, patrulleros, serenos, equipos de comunicación, cámara de videovigilancia, trabajen por su lado y la policía por su lado. No. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana indica que es el comisario, el responsable operativo y a eso se llama el patrullaje integrado. Claro. Serenazgo con sus medios y policía de la comisaría con sus medios, súmense y de ahí sale el patrullaje y la ciudadanía que conozca, señor, qué serenos y qué policías van a controlar la zona donde yo vivo y su celular para yo no necesitar llamar al 105 ni a la comisaría, sino a ese policía y sereno que está en el control. ¿Por qué no se ejecuta? Oye, hay intereses acá, lamentablemente, de autoridades, tanto locales como regionales. Así es. Muchas gracias, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la Policía Nacional y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. ¿Quisiera agregar algo más? Bueno, primero felicitarte porque estás tocando un tema que en este momento es el tema álgido y número 1 de lo que quiere la ciudadanía para solucionar los problemas nacionales. Te felicito y a tus órdenes cuando gustes. Muy agradecido también por su participación. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.